La decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de modificar el criterio de ajuste de la base de prestaciones y contribuciones, un indicador que se usa para calcular las franjas del IRPF y el IAS, generó debate entre el oficialismo y la oposición. Con el ajuste, el mínimo no imponible del IRPF subió más de 2.000 pesos, por lo que legisladores blancos y colorados plantearon que es una medida recaudatoria, mientras que desde el Frente Amplio se defendió que el gobierno retomó el criterio original utilizado previo al 2020 de realizar ajustes por la evolución de la inflación y no de los salarios. Mediodía, es un gusto recibirles con las noticias hasta ahora en esta edición de MBD Noticias. Decirles que tenemos un cielo claro, algo nuboso con vientos del sector este con una intensidad de hasta 30 kilómetros en la hora. La máxima prevista para el día de hoy es de 28 grados. Con datos del Centro de Gestión de Movilidad les decimos algunos cortes programados. Libertad entre Obligado y Vázquez y Vega. El corte será hasta las 5 de la tarde por tareas que se van a desarrollar y se van a extender hasta el 22 de enero, es decir, hasta mañana. Camino Paso Morlán entre pasaje 25 de agosto y Los Juncos también hasta mañana estará cortado por trabajos de saneamiento. Y Mario Casinoni entre Canaro y Ana Monterroso hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular por trabajos de hormigonado. Además, el centro de Montevideo también va a estar con algunos cortes por el desfile de carnaval que se va a desarrollar en el día de mañana. Compartimos algunos titulares que vamos a desarrollar en esta edición. Tras la polémica por la votación de una partida económica para los futuros directores de la Caja de Profesionales, el gobierno aceptó las renuncias de sus representantes en la institución. El diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian, promoverá la citación de las autoridades del INAU a la Comisión Permanente del Parlamento ante las recientes muertes de 2 menores a cargo del organismo. La Intendencia de Montevideo proyecta mejoras en la tarjeta STM y la aplicación Como Ir para sumar, entre otras cosas, la información del tiempo estimado de arribo de las líneas de ómnibus a los diferentes lugares de la ciudad. El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise si es compatible con los tratados del bloque. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, presentó el gabinete de 25 ministros que lo acompañarán al comienzo de su gestión, entre ellos 2 ex abogados del dictador Augusto Pinochet. Desarrollando la información, les contamos que se actualizaron las franjas del impuesto de la renta de las personas físicas, IRPF, y desde enero quienes ganen por encima de 48.048 pesos al mes deberán pagar el tributo. Esto deriva de la decisión del Ministerio de Economía sobre el valor de la base de prestaciones y contribuciones, conocida como BPC, que cambió el criterio de ajuste al hacerlo por inflación y no por el índice medio de salarios, como había ocurrido en el periodo pasado. El Poder Ejecutivo aumentó la base de prestaciones y contribuciones, BPC, a 6.864 pesos, lo que supone un incremento de 4,38% respecto al monto vigente hasta el 31 de diciembre pasado, que fue de 6.576 pesos. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que retomó el criterio de ajuste que rigió hasta 2020, basado en la variación del índice de precios al consumo. Según la explicación, se hizo uso de una facultad prevista en la Ley 17.856 que permite ajustar la BPC hasta un 20% por encima de la variación de la inflación. La BPC se usa para calcular las franjas del impuesto a la renta de las personas físicas, IRPF, y del impuesto de asistencia a la seguridad social, IAS, además de los montos correspondientes al pago de distintas prestaciones sociales. En el caso del
del IRPF, teniendo en cuenta que la primera franja con aportación va desde las 7 hasta las 10 BPS, el nuevo monto mínimo no imponible es de 48.049 pesos y se ubica 2.016 pesos por encima del que estuvo vigente hasta el final del año pasado. Por otro lado, tras el ajuste en el caso del IAS, el mínimo no imponible de 9 BPC pasó a ser de 61.766 pesos, es decir que subió 2.582 pesos con respecto al monto anterior. Y este cambio de criterio que definió el Ministerio de Economía sobre la forma de ajuste de la base de prestaciones y contribuciones generó visiones encontradas sobre sus efectos en la población entre legisladores del oficialismo y la oposición. Lo que vemos es que el Frente Amplio siempre está apuntando a meterle la mano en el bolsillo al trabajador, al de clase media, al que la pelea todos los días para trabajar y salir adelante. A eso es lo que el Frente Amplio ya en sus 15 años hizo, fue justamente eso, meterle la mano en el bolsillo para recaudar más. Y a nosotros nos preocupa y nos parece, que rechina bastante. ¿Tendría que haber seguido ajustando por el índice medio de salarios? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas nos parece que era mucho más justo, por eso nosotros en el gobierno de coalición se planteó, se hizo esa modificación, nos parece que es mucho más justo. Un nuevo ajuste, en este caso un ajuste fiscal, a pasividades y a salarios, por la vía del ajuste de la BPC y por lo tanto de la estructura de aportación tanto del IRPF como del IAS. Lo que hizo el gobierno es legal. El gobierno está habilitado legalmente a escoger este camino de ajuste del valor de la BPC, pero de las dos vías que tiene como mecanismos alternativos, es decir, ajustar por IPC o por índice medio de salarios, escogió el camino que más le conviene al fisco, que va a permitir que más trabajadores se incorporen al pago del IRPF y más pasivos al pago del IAS, que estaban liberados del pago de esos impuestos hasta este momento, y que más trabajadores que ya pagaban, paguen más, porque eventualmente se van a pasar de franja o porque, bueno, manteniéndose en la misma franja, claramente van a seguir pagando el impuesto sobre la base de un salario y de una pasividad algo mayor. Entendemos que es un sistema más justo, más simétrico, que el IPC es quien rige la vida económica de todos los uruguayos, de doña María, de don José, lo que sube el pan, lo que sube la carne. Entonces entendemos que en este caso el ajuste de la BPC a través del IPC genera esa tranquilidad. Bueno, tengo un determinado aumento en mis ingresos y sé que va de la mano también en este caso, lógicamente toca la situación de IRPF y el IAS, pero en una situación conforme a lo que es el índice medio de consumo. Y para tratar de entender un poco más en qué impacta este ajuste y este cambio de criterio del Ministerio de Economía y Finanzas, ya está nuestro compañero Federico Viurkovich. Federico, buen mediodía. ¿Qué novedades? ¿Qué tal, Pilar? Exactamente. Escuchábamos la decisión del Ejecutivo, las posiciones entre oficialismo y justamente la oposición. Vamos a decir que la BPC se creó en 2004 durante el final del gobierno de Jorge Valle. Ya quedaron establecidas estas dos posibilidades de ajustarlos por una u otra vía. Hasta 2020 prácticamente se siguió la inflación. Únicamente en el periodo pasado se optó por el índice medio de salario y hoy estamos ante esta disyuntiva. Se le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores, como dice la oposición. Para tener una aproximación a esa respuesta le vamos a consultar a Alejandra Pico, que es economista integrante del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT. ¿Qué visión tienen? Bueno, como comentaban al principio, existe discrecionalidad de parte del Poder Ejecutivo en ajustar la BPC, tanto por el índice medio de salarios como por el índice de precios al consumo, e incluso moverse en el marco de esos indicadores hasta un 20% por encima, un 20% por abajo. Hasta 2020 el Frente Amplio venía ajustando la BPC y por lo tanto el monto mínimo no imponible, las distintas franjas con las que se paga y se determina el pago de IRPF y también con el que se calculan una serie de prestaciones que abona el Banco de Previsión Social. Está bueno destacar eso también. Por el IPC se retomó ese criterio. Nosotros consideramos que es razonable que las franjas impositivas crezcan en el mismo sentido que crece el poder de compra o el costo de vida en el país. ¿Qué podemos decir, cómo va a impactar esto en la mayoría de la población o qué impactos va a tener en concreto?
Bueno, en este sentido, incluso el ajuste no es por IPC, sino que es un 20% superior al IPC. El crecimiento de la inflación o del IPC el año pasado fue más bajo que el que preveía incluso el Poder Ejecutivo, entonces se ajusta un 20% por encima de la inflación o del IPC. Eso hace que quienes mantuvieron su poder de compra van a pagar un poquitito menos y pagaban además IRPF, porque no nos olvidemos que el monto mínimo no imponible excede los 40 y algo de mil pesos, entonces estamos hablando del universo de trabajadores que paga IRPF, quienes mantuvieron su poder de compra van a empezar a pagar un poquitito menos, porque justamente las franjas crecieron más que el IPC, quienes tuvieron un crecimiento del poder de compra mayor que ese 20% del IPC van a empezar a pagar un poquito más de IRPF. Alejandra, en términos reales, ¿qué implica eso para un salario, para una persona trabajadora? Bueno, estamos hablando de niveles que son bajos y me parece importante destacar nuevamente que estamos hablando de trabajadores de ingresos elevados, de repente 40 y algo mil pesos no parece elevado para la mayoría de las personas, pero cuando miramos la estructura o la pirámide salarial no nos podemos olvidar que tenemos en el orden de un 30% de ocupados que perciben menos de 25 mil pesos líquidos. Entonces estamos hablando del universo de trabajadores y de pasivos de mayores ingresos que van a tener un efecto en los pagos impositivos un poquito mayor que si el ajuste hubiera sido por índice medio de salarios o por índice medio de salarios y un mayor aún, que es lo que permite el decreto actualmente. Alejandra, si entiendo bien la polémica, entonces está más planteado en el plano de lo político partidario que en el término de la realidad económica de las personas, más allá de que hay algún tipo de beneficio para esta población. Sí, creo que es muy en el margen la diferencia y creo que el debate político se da en torno a la discrecionalidad que plantea el propio decreto de creación de la BPC, que permite que sea el Poder Ejecutivo el que no haya un criterio exacto y que sea el Poder Ejecutivo quien determine finalmente en un rango que puede llegar a ser bastante amplio cuánto es el crecimiento de la BPC de manera anual. La última, ¿el Cuesta Duarte o el PIT-CNT tiene posición de cuál sería el camino si un día el Poder Ejecutivo o el sistema político decide fijar uno de los dos criterios? Nosotros creemos que debería ajustar por IPC y que, por lo tanto, como decía al principio, los aportes tributarios, la imposición vaya en línea y esas franjas sigan lo que va pasando con el costo de vida de nuestro país, con el poder de compra de las personas. Gracias. Gracias. Era Alejandra Pico, entonces, desde el PIT-CNT, Pilar, aportando a este debate que cuesta entender, pero que en definitiva tiene que ver con el bolsillo de la gente y por eso le dedicamos este espacio. Volvemos contigo. Muchísimas gracias, Federico. Nosotros venimos con otros temas. Las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, junto al Ministerio de Ambiente, firmaron un acuerdo estratégico sobre residuos de obras de construcción para la zona metropolitana. 30% de lo que ingresa a relleno sanitario son residuos de obras de construcción. Trabajar en algunos temas muy concretos que son clave para nosotros, como qué medidas vamos a tomar, tanto económicas como regulatorias, para desincentivar la disposición final de residuos, ¿no? Hay que saber que hoy más o menos 30% de todo lo que ingresa a nuestro relleno sanitario son residuos de obra de construcción, y eso obviamente plantea algunos desafíos en cuanto a que es un sitio que tiene una vida útil limitada y que sobre todo es un sitio que tenemos que preservar para los residuos de origen domiciliario, que son los que se generan en hogares, que son nuestra competencia. Entonces hay una parte grande del trabajo que es, bueno, articular con las intendencias para implementar medidas que tengan que ver con bajar lo que llega a disposición final. También trabajar en temas que tienen que ver con el mapeo y la generación de información sobre qué alternativas hay, porque obviamente si no llegan a disposición final, a algún lado tienen que ir, entonces la idea es poder trabajar en, bueno, ver qué empresas hay habilitadas, qué destinos hay autorizados para que estos residuos puedan valorizarse, ¿no? Puedan reciclarse, por ejemplo. Hoy en día ya hay en Montevideo empresas que trabajan en la valorización de estos residuos y la idea es que poder promover esas alternativas. Y también hay todo un capítulo que tiene que ver con el control y la fiscalización, ¿no? Fiscalizar, controlar que estos residuos no lleguen a destinos no autorizados, no se generen basurales. Es un tema que ya estamos trabajando y que la idea es fortalecerlo con una mirada más metropolitana. Ya hay empresas en Montevideo que a partir de escombro limpio generan material para relleno. También se realizan productos con estos áridos reciclados como losas de piso.
Siempre hablamos de la valorización del residuo, del reciclaje, pero bueno, al final de la cadena tiene que haber algo concreto, ¿no? que esté disponible en el mercado para que funcione el reciclaje, para que cierre el círculo. Entonces está muy bueno cuando hay productos que están disponibles en el mercado, que están hechos con materiales reciclados, porque es la manera que tenemos de traccionar el reciclaje, ¿no? De fomentar a que haya ese tipo de alternativas. A fines de enero, el plan de contenedores intradomiciliarios en Montevideo se va a extender a los barrios Capurro y La Teja. Esto lo confirmó el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Leonardo Herú. El objetivo para mediados de febrero es llegar con la implementación del plan a 12.000 familias. Estamos trabajando, estamos implementando un cambio ahora en poquitos días, estamos llegando a Capurro con contenedores intradomiciliarios, estamos en pleno proceso de cambio en 4 grandes barrios y bueno, estamos preparando el cambio con algunos ajustes de flota, preparando esta etapa del año para que ya cerca de 12.000 familias pasen a contenedores intradomiciliarios. Estamos en pleno proceso de transición aprovechando la fecha de esta etapa, digamos, del verano, para que entre fines de enero y mediados de febrero ya tengamos este cambio en curso. Tenemos que mejorar la comunicación para la clasificación domiciliaria, pero donde hemos hecho el cambio, ejemplo Prado Norte, ejemplo El Cerro, estuve en Santiago Vázquez antes de anoche, y la recepción es muy buena, así que ahora seguiremos en Capurro con 2.000 familias, en La Teja con 3.000 y algo, en Malvin más de 4.000, en Carrasco 2.000 y algo, y así es lo que estamos preparando ahora y en esta etapa de transición, pero vamos a empezar a ir mucho más rápido y sobre todo cuando se termine de aprobar el presupuesto quinquenal y hagamos las compras mayores, Montevideo va a ir viendo los resultados de la transformación que tenemos planificada. Tras la polémica por la votación de una partida económica para los futuros directores de la Caja de Profesionales Universitarios, medida que quedará sin efecto el próximo jueves, el gobierno aceptó las renuncias de sus representantes en la institución, María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Ajugue. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, anunció que Milton Cohen y Rodolfo Ferreira serán los nuevos directores en representación del Ejecutivo en la Caja Paraestatal. De común acuerdo, nosotros somos conscientes de que estaban dadas las condiciones para aceptar las renuncias, para nominar ahora a los suplentes para que asuman la responsabilidad. Y el tema en cuestión, que era el viático que habían aprobado en la última sesión, es algo de que queda en suspenso. Castillo se refirió a la carta de renuncia enviada por la representante del Poder Ejecutivo en la Caja de Profesionales, María Noel Sanguinetti, donde argumentó que su actuación en las instancias cuestionadas la realizó por un mandato recibido y bajo sugerencia directa de los representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por nada ayer hace entrega de una carta de renuncia indeclinable, pero no hace mención a que había recibido instrucciones del Ministerio de Trabajo, sí a que cumplía órdenes, sí a que rendía cuentas a un equipo de trabajo, pero de que nosotros tengamos conocimiento del Ministerio de Trabajo no surge ninguna cifra, ningún monto de viático posible. ¿Por qué lo argumenta de esa forma entonces en la carta? No, pero no sé lo que pasa. Yo después, posteriormente a su presentación de carta de renuncia, no conversé más con la economista María Noel, pero bueno, ella sí lo argumenta y es porque seguramente tiene que haber conversado con alguien o seguramente lo podrá sostener después. Hasta el momento, sobre la información que nosotros teníamos, que era la aprobación, el voto con la aprobación de los delegados del Poder Ejecutivo a una partida de viático que no estaba convenida en la ley, que había que cumplir específicamente de ser cargos honorarios, por eso aceptamos la renuncia. Si hay más cosas, oportunamente la analizaremos. La ley establece claramente que tiene que ser honorarios. El Poder Ejecutivo no tiene que avalar nada. La caja es autónoma. Es una caja que tiene... El diputado del Partido Colorado, Adrián Yuri, planteó en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social del Parlamento la convocatoria al director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, por la polémica originada en la Caja de Profesionales. Si bien los directores en representación del Ejecutivo en la Caja ya renunciaron, el legislador colorado dijo que más arriba también tiene que haber responsabilidades. Nos parece que lo que tenemos que hacer es esclarecer un poco qué es lo que está sucediendo. Por un lado nos dicen que es ilegal, y es ilegal para nosotros, porque en el 2023 el Partido Colorado presentó una propuesta y fue acompañada por todos y se hizo ley, donde los próximos directores son honorarios. Bien,
Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, lo que están proponiendo es ilegal. Ahora tenemos una nueva noticia que es la carta que presenta la directora del Ejecutivo diciendo que fue asesorada justamente por las autoridades del Ministerio de Trabajo. Bien, nosotros vamos a convocar a las autoridades del Ministerio de Trabajo para que ellos nos aclaren cómo pueden haber asesorado de esa forma a la directora. Creo que acá tiene que haber responsabilidades. Los mismos directores del Ejecutivo ya se dieron cuenta que fue irresponsable lo que hicieron y pusieron su cargo a disposición y presentaron la renuncia. Entonces nosotros decimos, bueno, más arriba también tiene que haber responsabilidades. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo expresó que las muertes recientes de un niño y un adolescente que estaban bajo el amparo de INAU interpelan la calidad y la suficiencia de las medidas de protección que ofrece el Estado. A su vez, este martes se conoció que una adolescente que había salido sin permiso de un hogar del instituto ubicado en el departamento de Rivera fue encontrada en una boca de drogas, pese a lo cual se encuentra bien y no consumió ninguna sustancia, según confirmaron autoridades departamentales. La adolescente vive desde hace años en el Centro Femenino de Rivera. Fue ubicada el 16 de enero en una boca de drogas del barrio Santa Isabel durante un allanamiento. Estaba ausente desde el 28 de diciembre, cuando le dieron permiso para salir del centro, pero no regresó. Los adultos que estaban en el lugar fueron detenidos y se investiga una posible red de trata. Se encuentra bien, bajo cuidado del INAU y con seguridad reforzada por la situación que atravesó. La información que tenemos es que los adultos usaron al adolescente justamente para el cuidado de ese lugar, ¿no? Y que, que no tenía conocimiento, ningún vínculo previo con esos adultos, sino que fueron como prácticamente el adolescente fue, ¿no? De alguna manera, no obligada, pero sí como que, incentivada y, con todo, ¿no? De la vulnerabilidad sufrida de esa violencia que desconocemos, si hay otro tipo de violencia, porque en realidad no se registraron las declaraciones. Pero sí, esa adolescente se encontraba en un estado de higiene bastante complejo y desde ahí se pasó a hacer todos los procesos, ¿no? De cuidado médico, ¿no? De pericia. Y es una adolescente, obviamente, como toda adolescente, ¿no? Que tiene sus realidades, sus daños, que a veces hay que trabajarlo muchísimo y que INAU, a su vez, ¿no? Dentro de todo logra acompañar el tema de la reducción del daño y trabajando también con técnicos, ¿no? Y pagando desde INAU mismo técnicos privados, psicólogos, ¿no? Psiquiatras en el caso que sea necesario. Por su parte, el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos expresó su dolor y preocupación ante el fallecimiento de un niño y un adolescente al amparo del INAU. Entienden que toda muerte de una persona, especialmente de niñas, niños y adolescentes en un contexto de protección estatal, constituye un hecho de máxima gravedad. Aseguran que interpelan la calidad y suficiencia de las medidas de protección y los dispositivos de cuidado. También señalan que hay que revisar los apoyos psicosociales de las infancias vulnerables, particularmente aquellas con padecimientos de salud mental. Además, la Institución Nacional de Derechos Humanos reafirma la necesidad de asegurar los recursos suficientes para brindar una atención de la más alta calidad. Por su parte, las autoridades del INAU confirmaron a MBD Noticias que responderán institucionalmente a este planteo. El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise si es compatible con los tratados del bloque. Por la vía de los hechos, esta decisión paraliza la discusión de fondo hasta que los jueces se pronuncien, lo cual podría demorar hasta 1 año y medio. La decisión de solicitar que el Tribunal de Justicia examine si el pacto comercial con el Mercosur es compatible con el resto de los tratados de la Unión Europea fue aprobada por una ajustada mayoría de 334 votos, mientras que 324 lo hicieron en contra y 11 se abstuvieron, evidenciando las divisiones que existen incluso al interior de los distintos bloques. Por ejemplo, los liberales y demócratas de Renovar Europa, los ambientalistas de Verdes, ALE y el de la izquierda promovieron la consulta y en su mayoría votaron en contra del acuerdo, lo mismo que la extrema derecha de Patriotas por Europa.
Por su parte, los grupos más numerosos formados por el Partido Popular Europeo de un lado y por los socialistas y demócratas del otro, votaron mayoritariamente en contra de que intervenga el tribunal, aunque algunos de sus integrantes dieron un apoyo clave a la posición ganadora. Los conservadores y reformistas europeos dieron libertad de acción, determinando que los polacos y franceses apoyaran la remisión y que los italianos, checos, belgas y bálticos la rechazaran. Conocido el resultado, el portavoz del Ejecutivo Comunitario, Olof Hill, lamentó la decisión y sostuvo que las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento, según dijo. De acuerdo con la página oficial del Tribunal de Justicia Europeo, la tramitación de los asuntos dura entre 16 y 18 meses. Vamos a ver cuál es el impacto que puede tener o la mirada desde Uruguay. Con este tema está nuestra compañera Angie Álvarez. Angie, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? Así es, Pilar, buen mediodía para todos y como bien comentabas, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se refirió a esta decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Justamente sobre eso habló, se refirió en principio a cuál tiene que ser el rol que tiene que tomar Uruguay, insistió en que debe ser el primer país del Mercosur en aprobar este acuerdo en el Parlamento y bueno, se refirió también a cómo avanzará en Europa y qué puede implicar estos 2 años que podría retrasarse de alguna manera el acuerdo y su aplicación. Así que escuchamos las palabras del ministro Lubetkin. ¿Cuáles son las repercusiones que genera esta medida en Europa de frenarse el acuerdo Unión Europea-Mercosur? Si la pregunta tuya es en Europa, todavía no hemos podido hablar con las autoridades de la Unión Europea, que están nuestras contrapartes, que están todas en Davos. Lo que nosotros tenemos en este momento es la lectura de los hechos de lo que ha pasado esta mañana con la votación en el Parlamento, que básicamente lo que se plantea no es ni la congelación ni la liquidación del acuerdo que se firmó el día sábado, sino lo que se solicitó por mayoría de apenas 10 votos en un Parlamento de más de 700 y tantos, y con una votación interesante, transversal. O sea, todos los partidos políticos votaron para un lado o para el otro, tanto de izquierda como de derecha, por lo tanto, para entender cuán compleja está la sociedad europea en el tratamiento de todo tema, le han solicitado al Tribunal de Justicia Europeo que haga un parecer acerca de la validez de un acuerdo de este tipo. Si ustedes se recuerdan, hubo intentos, sobre todo de algunos de los grupos políticos que estaban en contra antes de que firmáramos el día sábado, y la presidenta del tribunal, la presidenta del Parlamento había dicho, hasta que no se firme no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, Eso, era una posibilidad de esto de que lo mandaran a la justicia. ¿De qué manera se materializa esa? eran varias posibilidades. Hay diferentes movimientos, sobre todo de actores que estaban contra este acuerdo y que perdieron cuando llegó la hora de darle el mandato a la Unión Europea, por eso firmamos el día sábado. Nosotros teníamos la información hace algunos días de que la tendencia iba mal, pero bueno, teníamos la confianza de que se iba a ir recuperando. Efectivamente, la diferencia fueron 10 votos en 700 y tanto, por lo tanto, efectivamente, la información no estaba mal. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque eso es lo importante, lo otro es anecdótico, pues ya pasó. Esta mañana va a ir al tribunal. Nosotros hasta que no hablemos con las autoridades de la Unión Europea para entender exactamente en la cabeza de ellos, porque la Unión Europea tiene demasiados mecanismos que a veces se nos escapa a nosotros para ver qué es lo que puede pasar. Si fuéramos a partir de los antecedentes es que el Tribunal de Justicia se toma entre 18 y 24 meses para hacer su parecer. Hubo 2 casos que fueron muy parecidos temáticamente, que es Canadá y Singapur, que el Tribunal de Justicia falló absolutamente a favor. Por lo tanto, nosotros tenemos pocas dudas que finalmente el Tribunal de Justicia ratifique lo que se firmó el sábado. No tenemos ninguna duda. Mientras tanto, primero tenemos que entenderlo de las autoridades de la Unión Europea. Tu pregunta es la pregunta que le vamos a hacer a las principales autoridades de la Unión Europea, a la von der Leyen, a Costa, a Sofovich de Comercio.
Yo lo que digo es qué tenemos que hacer nosotros, además de hablar con las autoridades europeas. Lo primero es seguir adelante y con mucha fuerza la ratificación del acuerdo. Yo creo que estos tropezones, usemos este término, tropezones, nos tiene que dar más fuerza para que este sea el primer país que ratifique el acuerdo y que lo que venimos hablando con las diferentes fuerzas políticas para que ojalá seamos los primeros antes de mediados de año, eso se pueda lograr. Ustedes saben que para lograr eso tienen que llegarnos la documentación certificada de las 8.000 páginas del documento final que está en Paraguay, certificada página por página, para que nosotros podamos implementarlo y mandarlo al Parlamento para iniciar la fase de discusión y ratificación. ¿Por qué digo que es más importante que nunca? Porque nosotros sin duda vamos a tener que jugar, en acuerdo con las autoridades europeas, más activamente para convencer a esos parlamentarios europeos en la medida de nuestras posibilidades, no solamente Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, para que se entienda por qué es válido todo esto. Nosotros no tenemos que ser pasivos, tenemos que ser activos. Y sin duda, si nosotros tenemos el acuerdo ratificado, vamos a tener otra fuerza completamente diferente. Y si somos los primeros, aún más vamos a tener más fuerza. O sea, va a ir en una doble fase el proceso. Nosotros por nuestro camino. Y entenderemos de nuestros amigos europeos cuál es el recorrido. Lo que yo dije inicialmente es lo que es la tradición, lo que son los tiempos, pero veremos. Hasta allí entonces estábamos escuchando al canciller de la República, Mario Lubetkin, sobre esta situación que se ha generado a raíz de la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, noticia que va a dar para mucho, según lo estaba explicando el propio canciller. Hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias. La actualización será a las 19 en la edición central. Nos reencontramos mañana con más información. Pase bien. Tras la polémica por la votación de una partida económica para los futuros directores de la Caja de Profesionales, el gobierno aceptó las renuncias de sus representantes en la institución. El diputado del Partido Nacional, Pedro Gisdonian, promoverá la citación de las autoridades del INAU a la Comisión Permanente del Parlamento ante las recientes muertes de 2 menores a cargo del organismo. La Intendencia de Montevideo proyecta mejoras en la tarjeta STM y la aplicación Como Ir para sumar, entre otras cosas, la información del tiempo estimado de arribo de las líneas de ómnibus a los diferentes lugares de la ciudad. El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise si es compatible con los tratados del bloque. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, presentó el gabinete de 25 ministros que lo acompañarán al comienzo de su gestión, entre ellos 2 ex abogados del dictador Augusto Pinochet.